Ok, vamos allá. Capítulo 8 de Eclesiastés. Dice lo siguiente, lo vamos a leer de corrido, ya después voy a ir haciendo algunas pausas para ir pues, reflexionando en los versículos que corresponden y dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de hacer, y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Vale, entonces vamos a ir ay, no me había dado cuenta que hay dos personas queriendo entrar a la reunión. Ahí está. Vale, pues vamos a ir entonces como acostumbramos de versículo en versículo. Ya hemos visto que el autor de Eclesiastés, que creemos que es Salomón, hay mucha evidencia de que es Salomón, eh, pues muchas veces como que da una perspectiva muy pesimista, muy negativa. Y hemos hablado de injusticias, si se dieron cuenta aquí nuevamente vamos a hablar de injusticias, quizás cosas que ya hemos charlado, que ya hemos platicado, pero que el autor de este libro vuelve a mencionar. Entonces vamos a seguir hablando de algunas injusticias de la vida, pero también de algunas cosas que pues nos es lícito poder disfrutar, ¿no? Mientras que hay personas que son catalogadas como impías y que veíamos que sus días no van a ser prolongados. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces también ya hemos hablado que a veces nosotros podemos tener envidia hacia ciertas personas porque podemos decir, ay, ellos ni son cristianos y les va re bien, les va mejor que a mí, ¿no? Yo soy hijo de Dios y a ellos les va mucho mejor que a mí. Bueno, ya hemos platicado de eso, que al final de todo, a nosotros nos espera un futuro mucho mejor que a ellos. Pero bueno, vamos a ir nuevamente al versículo 1, versículos 1 y 2, que dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios.
Aquí estamos hablando o está hablando de dos cosas, si se dan cuenta. Una es de la sabiduría, que nosotros hemos hablado mucho acerca de la sabiduría desde que estábamos estudiando Santiago. Hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, que es necesario que nosotros busquemos la sabiduría. Y el versículo 2 está hablando de sometimiento, sometimiento a las autoridades. Y obviamente las dos cosas van de la mano. Una persona sabia se sujeta a las autoridades que tiene encima de ellos. Pero vamos a hablar de estas dos partes. La primera, la sabiduría. ¿Quién como el sabio? El sabio siempre es contrastado en la Biblia con el necio, y obviamente el sabio es colocado por encima, ¿no? La Biblia, por ejemplo, en Proverbios, personifica a la sabiduría, y la sabiduría hace una invitación a que nos acerquemos a ella, que busquemos la sabiduría. Y pone siempre este contraste entre el sabio y el necio, y obviamente nos invita a buscar la sabiduría. Entonces dice, ¿quién como el sabio? No hay una persona que se pueda comparar al sabio, ¿no? El necio va por caminos torcidos, por caminos que no son convenientes. El sabio puede conducirse de acuerdo a los caminos de Dios. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Lo que nos está diciendo este versículo es que la sabiduría incluso es reflejada en el rostro de una persona. Y esto lo podemos ver nosotros. A lo mejor tú conoces a alguien que sabes que es una persona sabia, pero no solamente lo sabes, sino que lo puedes ver a través de su rostro. Son personas a lo mejor que transmiten paz o que transmiten serenidad, que cuando los ves te dan esta sensación, ¿no? De diferente a otras personas. Eh, y pasa lo mismo con las personas, y a ver si no se escucha muy fuerte esta palabra, pero bueno, a las personas estúpidas, ¿no? Las personas que son estúpidas también se les refleja en el rostro. Es como que tú ves su cara y dices, no manches, hasta su cara tienen de estúpidos, ¿no? Y es así, o sea, hasta en el rostro se ve reflejada pues estas características de la persona. Por ejemplo, Proverbios 15:13 dice que el alegre corazón hermosea el rostro, ¿no? Cuando una persona es alegre, cuando una persona pues tiene esta alegría dentro de sí, se le ve reflejado incluso en el rostro, y obviamente es más atractiva una persona alegre que en su rostro refleja esta alegría, que su rostro se ilumina por la alegría que hay en su vida. Es más atractiva, hablando de un atractivo general, no un atractivo físico por el sexo opuesto ni nada de eso, sino las personas solemos acercarnos más a esas personas que reflejan alegría, que en su rostro se les ve que son alegres, que en su rostro se le ven que son atentas, que en su rostro reflejan esta parte que resulta atractiva para otras personas. En cambio, una persona gruñona, una persona que todo el tiempo está como así con sus ojos fruncidos, ¿no? Que en su rostro, en sus semblantes también se le ve que es una persona amargada. Esa persona no resulta atractiva para las demás personas. Las demás personas se alejan de él, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña esto, que en nuestro rostro se puede expresar tanto si somos personas alegres, gruñonas, enojonas, y en este caso, hablando de la sabiduría, pasa lo mismo. Incluso en el rostro se ve reflejada la sabiduría, y se ve reflejada en diferentes partes, ¿no? Se ve reflejada en la forma en que vives, se ve reflejada en la forma en que te conduces, en la forma en la que hablas, en la forma en la que te expresas, e incluso se puede llegar a ver reflejada en tu rostro. Y bueno, incluso pasa en personajes ficticios, en películas, ¿no? Cuando escogen a cierto personaje para reflejar que ese personaje es una persona sabia, lo pintan de tal forma, ¿no? Por ejemplo, en la saga de Harry Potter o en la saga de El Señor de los Anillos, son muy parecidos Dumbledore y Gandalf, ¿no? Que se supone que son como las personas sabias de esas tramas, y tienen ciertas características en su rostro, ciertas características en su vestimenta que reflejan esa sabiduría. Entonces, en nuestro físico, en nuestro semblante, en nuestras expresiones,
también se puede reflejar la sabiduría que haya en nosotros, y nosotros estamos llamados a ser unas personas sabias, así como estamos llamados pues también a reflejar la alegría del corazón, la cual se nos comenta ahí en Proverbios 15:13. Ahora, el temor de Dios produce en nosotros gozo, el temor de Dios produce en nosotros alegría, produce también sabiduría. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y nosotros tenemos que buscar la sabiduría. Ahora, el versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Obviamente nosotros no vivimos en un reinado, vivimos nosotros en una democracia, pero aplica lo mismo para nosotros con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades civiles. Es mejor que guardemos el mandamiento de el rey, y la Biblia lo habla no solamente aquí en Eclesiastés, lo va a hablar también en Romanos, cuando juntamente con la iglesia nosotros lleguemos a estudiar el capítulo 13 de Romanos. Vamos a ver que Pablo habla acerca de someternos a las autoridades, porque esas autoridades vienen de parte de Dios. Entonces dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento. Pero bueno, quise hacer aquí también una adaptación, porque las autoridades no solamente tienen que ver con autoridades civiles, también tienen que ver con otro tipo de autoridades. Por ejemplo, en tu trabajo, por ejemplo, en tu casa también tienes autoridades, y lo más conveniente para nosotros como jóvenes cristianos es someternos a esas autoridades, tanto civiles como laborales, como familiares. En este caso, familiares, pues solamente estamos hablando de padres de familia, ¿no? Nosotros, la Biblia nos dice, te aconsejo que guardes el mandamiento de tus autoridades. Yo sé que el corazón del joven es rebelde, sobre todo esas personitas que apenas están en la adolescencia o que van camino a la madurez, ¿no? Por aquí ya habemos algunos que ya estamos más maduritos, pero habemos algunos también que están en camino a esa madurez, y en esas etapas es como que bien difícil sujetarnos a nuestras autoridades de cualquier tipo. A mí me era súper difícil sujetarme a las autoridades en la escuela. El prefecto siempre andaba corriendo atrás de mí porque me brincaba la barda para entrar a la escuela, no me cortaba el cabello, aunque sabía que me iban a regresar si llevaba el cabello largo. Yo iba a la escuela con cabello largo, y me tenían que regresar a que, a que me lo cortara, o no me dejaban entrar a las clases. Andaba ahí pues siempre discutiendo con los maestros. Entonces yo sé, yo ya pasé por ahí, sé que es difícil a veces sujetarnos a cualquier tipo de autoridad. También en el caso de la familia es difícil, pero el consejo que nos da la Biblia es que guardemos el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Este es importante, la palabra del juramento de Dios. No nos sujetamos a las autoridades simplemente por el hecho de que sean autoridades, sino porque esa autoridad proviene de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos. Esa autoridad proviene de Dios, y es entonces importante para nosotros como jóvenes cristianos sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, dos versículos, dos cosas importantes: buscar la sabiduría, y que incluso esa sabiduría se vea reflejada en nuestro semblante, además de nuestra forma de vivir. Y esa sabiduría nos lleva también a sujetarnos a las autoridades, ya sea civiles, laborales, escolares, eclesiales o familiares. Es importante. Pasemos al versículo 3 al 5. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Sigue hablando acerca de las autoridades, y a veces a nosotros nos produce enojo cuando una autoridad nos corrige. Y está hablando aquí el versículo 3, dice, no te apresures a irte de su presencia. A veces el enojo que produce en nosotros el mandamiento de alguna autoridad es darles la espalda e irnos, y ya no escucharlos más, ¿no? Es así como que, pues, esta persona
no me comprende, esta persona ya, ya me tiene harto, mejor ya ni siquiera lo escucho, ¿no? Dice la Biblia, no te apresures a eso porque Él hará todo lo que quiere, Él tiene la autoridad, tú no. Él tiene esa autoridad delegada por Dios, nosotros no. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá qué haces. Obviamente está hablando aquí en un término que, como les digo, un reinado que nosotros no estamos acostumbrados a, a experimentar, pero en el caso del pueblo de Israel, el reinado era totalmente soberano, es decir, una persona tenía todo el poder, esa persona podía decir y hacer lo que quisiera. En nuestro caso, en una democracia es diferente porque hay presidente, hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay gobernadores, pero incluso ellos pues tienen ese poder, ¿no? Nosotros podemos o no estar de acuerdo con ellos, por ejemplo, en algunas leyes que aprueban y demás, pero ellos lo van a terminar haciendo. Entonces dice la Biblia, no te apresures a molestarte con ellos, porque las cosas no siempre salen como queremos, pero es mejor que nos sometamos a las autoridades. Eh, Vamos a leer Romanos 13, 1 al 3. Ya les he estado mencionando acerca de esta parte, pero vamos a leerlo. Y dice, sométase, toda persona a las autoridades de sus superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Esto es la parte aquí como que crucial. Si te opones a la autoridad, te estás oponiendo directamente a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Entonces a nosotros nos corresponde siempre hacer lo bueno, siempre sujetarnos a las autoridades, a menos que esas autoridades nos indiquen algo que vaya en contra de nuestros principios bíblicos, de nuestros principios cristianos. En ese caso, los apóstoles dicen, juzguen ustedes si es más necesario obedecer a Dios que antes que los hombres, ¿no? O, bueno, algo así es la cuestión, pero el caso es que el principio que establecen los apóstoles es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si las autoridades nos piden algo, cualquier tipo de autoridad, y eso no contradice a nuestros principios bíblicos y cristianos, nosotros tenemos que obedecerlos. En el caso que nos indiquen algo que sea en contra de los principios bíblicos y cristianos, entonces sí tenemos esa opción, y no solamente esa opción, sino esa responsabilidad de ir en contra de las autoridades. Mientras tanto, no. Mientras tanto, la bendición está en sujetarnos a las autoridades. Y es difícil porque a veces va en contra de nuestros deseos, va en contra de lo que nosotros queremos, pero hay bendición en someternos a las autoridades. Hay bendición en la obediencia. La misma Biblia lo dice, ¿no? En la obediencia hay bendición. Versículos 6 al 8 dicen, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces nosotros tenemos que aceptar con mansedumbre y con confianza las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que son así, que no podemos cambiar, nosotros las tenemos que aceptar. Hay que hacer el bien, aunque no sepamos si eso nos va a llevar a obtener el bien. A veces hacer bien nos va a llevar a obtener a lo mejor algo que no es lo más agradable para nosotros. A veces hacer mal, por ejemplo, te puede hacer prosperar económicamente, ¿no? Por aquí una transita, por acá moverle ahí a la báscula para que pese menos y yo pueda ganar más, obtener un puesto importante a base de palancas. A lo mejor a veces, en un sentido muy terrenal, hacer el mal nos puede traer un beneficio, pero nosotros estamos llamados a hacer el bien, aunque no nos traiga un beneficio. Ese es el principio bíblico. Haz el bien, aunque no te
traiga a lo mejor aparentemente ningún beneficio, pero claro que trae un beneficio porque la obediencia y el hacer el bien traen bendiciones de parte de Dios. Ahora, aquí está hablando, si se fijan, de algo importante y es de el día de nuestra muerte. Salomón nos está diciendo que no hay nadie que tenga la potestad de su propio día, de su propia vida, ni siquiera tiene potestad del día en que se ha de morir. Por ejemplo, yo a veces he dicho que a mí me gustaría llegar a los 70 y no pasar de ahí, porque no quisiera ser como un viejito que ya no puede hacer nada, que depende de otras personas para sus necesidades básicas y ese tipo de cosas. A mí no me gustaría, pero yo no decido eso. O sea, yo no puedo decirle adiós hasta los 70 y nada más. Ese sería como que lo que yo quisiera, ¿no? Pero Dios va a determinar, si es que llego a los 70, a lo mejor el plan de Dios es que no llegue ni a esa edad, pero a lo mejor el plan de Dios es que mis días sean alargados más allá de los 70 y pues bueno, a mí no me toca más que, como les decía en su momento, aceptar con mansedumbre y aceptar con confianza. Nosotros no podemos ver el panorama completo, no podemos saber lo que viene ni siquiera el día de mañana, eso ya lo hemos hablado, por ejemplo, en Santiago, no podemos jactarnos del día de mañana porque no sabemos si nosotros vamos a vivir el día de mañana. Entonces tenemos que hacer lo bueno hoy, no podemos dejar como postergar el hacer lo bueno para otro día, porque no sabes si otro día vas a tener vida. Entonces, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, es decir, sobre tu vida, sobre tu alma, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra. Esto es como que interesante, ¿no? No importa cómo te prepares, no importa las medidas que tengas para alargar tus días, ya Dios los tiene determinados y no te vale de nada ninguna estrategia, tarde o temprano te va a llegar la muerte. Eso es así para todos. O sea, la vida es ese juego del que nadie sale vivo, ¿no? Tenemos una cita con la muerte y ninguno de nosotros va a faltar a ella, a menos, claro, que Cristo venga antes y nos toque que seamos transformados, pero aún así va a haber una muerte a nuestro estado de corrupción que tenemos ahorita y va a haber una transformación. Entonces la muerte es algo que nos va a llegar sí o sí y no hay armas en tal guerra. O sea, hoy por hoy hay muchos avances médicos. Podríamos hablar, por ejemplo, de la vacuna contra el COVID, ¿no? Hay personas que que se la han puesto a lo mejor y que han fallecido por alguna otra cosa. O sea, se cuidan de algo, pero fallecen de otra cosa. Pueden llevar el plan de alimentación perfecto, pero aún así van a fallecer en algún momento. No estoy diciendo que no te alimentes correctamente, también es importante alimentarnos correctamente. A mí me cuesta trabajo, pero es importante hacerlo. Pero aunque lleves el plan de alimentación perfecto, una vida de ejercicio, tengas todas tus vacunas puestas, te laves las manos cada que agarras un billete para no infectarte, no hay armas en tal guerra. Tarde o temprano nos va a llegar la muerte. Es algo a lo que estamos destinados y lo hemos visto, ¿no? Esto es algo que le acontece tanto a impíos como a justos. Aquí no hay distinción. Seas cristiano o no seas cristiano, te va a llegar el momento. Ni la impiedad librará al que la posee, ni la impiedad, o sea, ni siquiera el impío se va a librar de esto. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El versículo 10 también. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. En algunas ocasiones Dios permite que algunos hombres hagan mal sobre otros hombres, pero eso solamente sucede aquí en la tierra. Es algo que no va a suceder cuando Cristo venga, cuando venga el Rey de Justicia. La injusticia, las desigualdades de la vida son cosas que suceden aquí en la tierra y a veces, por alguna razón que quizás desconocemos, Dios permite que así sea.
pero nosotros tenemos la esperanza de que un día nacerá el sol de justicia. Eso lo pueden leer en Malaquías 4:2. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la vida. Ahorita lo vamos a llegar a ver eso más adelante, a pesar de las injusticias. Y el versículo 10 es interesante porque dice, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, más a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Se me viene a la mente el Imperio Romano. El Imperio Romano era gobernado por el César, estos emperadores que eran muy importantes. Incluso había una veneración hacia el César, y cuando alguno de ellos era muy querido, había unos que no eran queridos, pero había unos que eran muy queridos, por ejemplo, Julio César, no sé, hay emperadores muy famosos a lo largo de la historia, eran sepultados con una honra increíble, había luto en todo el país y eran sepultados con la más alta honra, a pesar de que esas personas promovían la veneración hacia sí mismos, a pesar de que esas personas, hablando de los primeros siglos, por ejemplo, perseguían a la iglesia de Dios, mataban a los cristianos. Aún así, esas personas, cuando morían, había un luto enorme y eran sepultados, como dice aquí, con honra. Más a los que frecuentaban el lugar santo, fueron luego puestos en el olvido. Hablando también de Roma y de los mártires de Roma, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de las catacumbas, las famosas catacumbas. Eran lugares en donde, bueno, algunas veces se refugiaban ahí los cristianos y algunas veces también eran sepultados ahí. Hay incluso pinturas hechas por otros cristianos dentro de esas tumbas o fuera de esas tumbas, más bien, que era como una honra para el mártir que había sido pues muerto a causa de su fe y había sido enterrado ahí en las catacumbas. Pero eran lugares muchas veces secretos, a veces eran enterrados de forma secreta, a veces las reuniones de la iglesia eran ahí de forma secreta y pasaban así como que sin pena ni gloria, ¿no? Como dice aquí, eh, aunque frecuentaban el lugar santo, fueron puestos en el olvido. La ciudad donde habían actuado con rectitud, hablando de este ejemplo que estoy poniendo en Roma, en donde ellos habían predicado incluso el evangelio, defendido su fe, ellos habían pasado al olvido, ¿no? Mientras que el César era enterrado con grandes honores, el cristiano que había muerto a causa de su fe pasaba al olvido. Y dice, esto también es vanidad. Esto es algo de las cosas absurdas que tiene este mundo y que no, pues nos vamos a librar de ellas hasta que haya este nacer del sol de justicia. A lo mejor ejemplos más cercanos a nosotros podemos hablar, por ejemplo, de Pablo Escobar. Todo el mundo ha escuchado hablar de Pablo Escobar, un narcotraficante muy famoso, que era súper querido por toda la gente, porque a pesar de que traficaba con drogas y hacía impiedad, pues ayudaba mucho a la sociedad, a veces ayudaba incluso más que el gobierno. Entonces, obviamente también él era una persona como muy querida por todos y a lo mejor esta persona gozó de una fama, de un prestigio, de un cariño que una persona cristiana no va a alcanzar a gozar, ¿no? Hay misioneros muriendo en medio de las selvas y que mueren ahí y ya nadie se acuerda de ellos. Entonces, vemos que hay este contraste a veces entre el impío y el justo, que son parte de las injusticias quizás de esta vida, pero que nos toca vivirlas y que, bueno, no nos podemos librar de ellas. Dios los permite con algo, pero vamos a seguir leyendo. Debemos aprender a disfrutar de la vida a pesar de estas injusticias. Versículo 11 al 14. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que no son como sombra, pero cuando no teme delante de la presencia de Dios, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos,
Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que también esto es absurdo o también esto es vanidad. Y esto lo podemos ver, si las personas no son castigadas, entonces se multiplica el mal. Hablando, por ejemplo, de los gobiernos, el gobierno tiene esa, digamos, esa comisión de parte de Dios de ver por el bien de la sociedad y de castigar el mal. Pero si el gobierno se hace de la vista gorda y no castiga el mal, entonces las personas que hacen el mal, los delincuentes van a decir, ah, pues tenemos como luz verde, ¿no? Para hacer lo que queramos, nadie nos va a castigar. Se me viene a la mente el versículo 4 de Romanos, me parece que es Romanos 13:4, creo. Sí, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades son vengadoras de parte de Dios para castigar lo malo. Tienen esa autoridad de Dios para castigar a las personas que hacen mal, pero si no dan castigos ejemplares, si tienen una política de no castigar a quienes hacen mal, entonces el mal se multiplica, es lo que nos está diciendo aquí el versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tenemos esta oportunidad, no se está castigando a quien hace mal, vamos a hacerlo, ¿no? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo que no le irá bien al impío? Si nosotros vemos, por ejemplo, a personas, hablando del ejemplo que decía hace rato, narcotraficantes que traen unas camionetas increíbles, ¿no? Que tienen unas casas espectaculares, o artistas, por ejemplo, que no son cristianos y que son millonarios y que llevan una vida de drogas y demás, y ellos llevan una vida súper acomodada, súper placentera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que no le irá bien al impío si nosotros vemos claramente que les va bien, ¿no? Ni les serán prolongados los días, y aquí está la clave, que no son como sombra, por cuanto no temen de la presencia de Dios. Al impío no se le serán prolongados los días. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, lo que ya veíamos también la vez pasada. Nos podemos preguntar cómo le puede cómo le puede ir bien a esa persona si es un pecador, ¿no? Y a mí me va muy mal. Bueno, digo, y hay impíos a quienes acontecen como si hicieran obras de injusto. Digo, también esto es vanidad. Pero como les decía, la clave para entender esto está en el versículo 13. Ni le serán prolongados los días. Sin embargo, los días del justo sí van a ser prolongados. Y nosotros que ya tenemos una revelación completa de la palabra, podemos entender que esos días van a ser prolongados hasta la eternidad. El premio para nosotros no está aquí en esta tierra. No busquemos las bendiciones de esta tierra. Podemos ver que al impío le va mal, digo, le va bien, y podemos sentir envidia de eso, pero eso está mal. Podemos ver que a nosotros a lo mejor no nos va como quisiéramos que nos fuera, y podríamos llegar incluso a estar tentados a reclamarle a Dios, ¿por qué a él sí le va bien y a mí me va mal si yo oro, si yo voy al templo, asisto a las reuniones virtuales o presenciales, si yo te busco y esa persona claramente te ofende todo el tiempo y le va mejor que a mí? Bueno, los días de esa persona no van a ser prolongados, a menos que en algún punto de su vida también acepte el evangelio. Los días de esa persona no van a ser prolongados y van a ser lanzados a una muerte eterna. Sin embargo, los días del justo van a ser prolongados hasta la eternidad. Nosotros estamos llamados a vivir a una vida eterna con unas bendiciones que no nos podemos imaginar, pero que no son terrenales, que no tenemos por qué buscarlas aquí en esta tierra. Y yo sé que a veces nos puede llegar a frustrar, ¿no? Híjole, ya tengo tantos años, en mi caso 30, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A mí ya tengo 30 años y no tengo una casa todavía, no tengo un carro, y veo otras personas y digo, wow, esas personas ya tienen una vida hecha y esas personas ni son cristianas, ¿no? Podríamos llegar a frustrarnos cuando vemos
este tipo de cosas, pero el cristiano ve más allá. El cristiano ve más allá porque ve y apunta hacia la eternidad. La mirada del cristiano tiene que estar puesta en la eternidad, puesta en Cristo y en las bendiciones que Él nos ofrece de una forma total, no solamente de una forma terrenal. Ahora, como ya lo he dicho antes, eso no quiere decir que nosotros tengamos que llevar una vida mediocre tampoco. O sea, nosotros sí también nos tenemos que esforzar por nuestro sustento, por obtener pues un buen salario, un buen empleo, pero eso no debe sustituir la confianza que tenemos en Dios. Vamos a leer el versículo 15 que dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Es decir, a pesar de las injusticias que hay en esta vida, a pesar de las desigualdades, a pesar que la vida del impío pueda parecer prosperar más que la vida del justo, tú disfruta de las buenas cosas que Dios te da, porque todo lo bueno que tienes viene de parte de Dios. Entonces, dice Salomón, no hay otro bien que tenga el hombre debajo del sol, es decir, aquí en la tierra, sino el que coma, beba y se alegre, ¿no? Que pueda disfrutar del fruto de su trabajo, que pueda disfrutar de las cosas que Dios le da, con las cosas que Dios le bendice, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Es decir, los días, a pesar de que nadie, como ya lo vimos, nadie va a librarse de morir, todos nosotros estamos destinados a morir, mientras tengamos vida, prácticamente es lo que está diciendo aquí, mientras tengamos vida, disfrutémosla conscientes de que Dios nos concede eso, de que Dios nos da el alimento, de que Dios nos da la alegría, de que Dios nos permite pues ser felices. Y eso lo hemos visto ya en otros versículos de Eclesiastés, por ejemplo, el 2:24. Es lo que nos ha venido diciendo Salomón en varios capítulos. El 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El versículo 26 dice, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger, amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad. Notemos que Dios da al hombre gozo y también da al hombre provisión. El 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y el 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Entonces, y tratando de hilar lo que hemos visto este día, hagamos bien las cosas, sometámonos a las autoridades, vivamos con sabiduría, hagamos bien también en nuestro trabajo, a pesar de que eso no nos traiga todos los beneficios que quisiéramos, pero los beneficios que sí te traen el fruto de tu trabajo, entonces disfrútalos, disfruta de la vida, come, bebe y alégrate. Y bueno, ojalá que pronto nos podamos alegrar juntos, ¿no? Que podamos también comer y beber juntos. Yo creo que ya pronto, ojalá que sí. Ya hay algunos planes por ahí que están pendientes de hamburguesas y de carnes asadas y no sé qué más cosas, pero pronto ojalá que también podamos alegrarnos y gozar y comer y beber juntos, ¿no? Porque esa es una bendición de parte de Dios. Y cuando lo hacemos entre hermanos, pues todavía la bendición es más grande. Qué hermoso es ver a los hermanos conviviendo en armonía, ¿no? Entonces, pues cuando se pueda, pues vamos a también nosotros poder disfrutar de esa hermosura de poder convivir juntos. Y entonces espera que Dios haga justicia. Dios en un momento va a hacer justicia y mientras ese día no llegue, tú de todas formas disfruta lo que Dios te da. Vamos a leer 1 Timoteo 6:17.
Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta es la parte que quería tomar de este versículo. Dios, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia. ¿Con qué motivo, con qué razón? Para que las disfrutemos. Entonces, tal vez tú no tienes todas las cosas que quisieras tener. Tal vez no tienes la casa que quisieras tener, el carro que quisieras tener, o a veces tenemos ciertos caprichitos por ahí, ¿no? Que nos gustaría tener. Tal vez no los puedas tener ahora, tal vez los puedas tener después, no sé. Pero no te frustres viendo lo que no tienes, sino más bien alégrate y disfruta de lo que sí tienes, de lo que Dios sí te ha dado, con lo que Dios sí te ha bendecido. Es bien fácil y estamos inclinados, creo que la mayoría de nosotros estamos inclinados a reclamar por lo que no tenemos o a poner la mirada en las cosas que no tenemos. Y es un esfuerzo más grande el ser agradecidos y el disfrutar de lo que sí tenemos, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Si te cuesta trabajo, entonces hazlo con esfuerzo, pero pues tal vez no nos debería costar tanto trabajo si entendemos que lo que tenemos viene directamente de parte de Dios, es una bendición de parte de Dios, y que incluso lo que no tenemos es una bendición de parte de Dios, y Dios está obrando de una manera que quizás nosotros no comprendemos, pero está obrando también en las cosas que no tenemos, en las cosas que nos han negado. Entonces, disfrutemos, seamos agradecidos y bendigamos a Dios por las cosas que Él nos concede, por las cosas que Él nos permite tener. Y finalmente, versículos 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hay veces que podemos ver una persona muy sabia y Salomón empieza y termina hablando de la sabiduría. Es necesario buscar la sabiduría que incluso cambie no solamente nuestra forma de conducirnos, sino que incluso cambie nuestro semblante. Pero por más que seamos sabios, por más que lleguemos a alcanzar un nivel de sabiduría muy alto, ni la persona más sabia puede entender por completo los caminos de Dios. Dice Romanos 11, 33 y 34, ¿no? Que los juicios de Dios son insondables y sus caminos son inescrutables. Es decir, no vas a llegar a entenderlos por completo, no puedes sondearlos, no puedes conocerlos por completo, por más sabio que seas. Por un lado, la Biblia nos llama a buscar la sabiduría, eso sí o sí lo tenemos que ser, pero por más sabios que podamos ser, y esto lo tenemos que entender, no vamos a llegar a entender por completo a Dios, ni a la vida, ni las cosas que nos acontecen en la vida, porque como vimos en versículos anteriores, no tenemos el control de las cosas que pasan. Dios sí tiene el control de las cosas que pasan, nosotros no. Entonces hay veces que no vamos a llegar a entender todo lo que nos acontece, todo lo que pasa, no vamos a llegar a entender las injusticias que vivimos y sin embargo tenemos que buscar la sabiduría y no debe frustrarnos el hecho de que no podemos entender todas las cosas que acontecen, sino tenemos que descansar en que Dios sí las entiende, que Dios sí las conoce y que Dios está obrando a través de ellas para crear en nosotros unos mejores hijos más parecidos y más hechos a imagen y semejanza de su Hijo, porque Romanos 8 nos dice que a los que Dios conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, ¿no? Romanos 8:29. Entonces, debemos de confiar que Dios está haciendo esa obra. Nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha conocido para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y Dios usa de todas las adversidades, de todas las cosas buenas y malas para amoldarnos a la imagen de su Hijo. Nosotros no lo comprendemos quizás por qué suceden las cosas, pero debemos entender que los caminos de Dios son insondables e inescrutables y que Él tiene el control de todo. Y un día, como lo decíamos también,
todos se van a postrar entre el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Rey de Justicia. Es decir, un día va a salir el sol de justicia, y entonces toda esta injusticia que vivimos aquí en la tierra, la que ya hemos hablado en otros sábados y la que también Salomón tocó en este capítulo, un día toda esa injusticia se va a acabar, y entonces vamos a poder vivir en un mundo totalmente justo, reinado por el Rey de Justicia. Entonces, pues ese es el mensaje de Eclesiastés para nuestra vida el día de hoy. Busquemos la sabiduría, sujetémonos a Dios, confiemos en que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de las cosas injustas. Disfrutemos de las bendiciones que Él nos da, bendigamos su nombre por las cosas que Él nos permite tener, y descansemos en que un día va a resplandecer el sol de justicia, y descansemos en que aunque nosotros no somos totalmente sabios, porque el único sabio Dios es Él, el único que conoce todas las cosas es Él, descansemos en eso, en su soberanía, en su control y en el cuidado que Él tiene de sus hijos para llevarlos a ser conforme a la imagen de su primogénito y de su unigénito, de hecho. Entonces, pues, vamos a terminar, vamos a orar. Mi David, si nos echa la mano en una oración, por favor. Claro que sí, Rol. Sí, con gusto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque siempre en tu palabra encontramos esa respuesta que nuestra alma necesita. Gracias por tu amor al regalarnos esta vida que quizás no la merecemos por nuestro comportamiento día en día.